formales indirectas. Dentro de las fuentes formales indirectas, estas también tienen una subclasificación. Vamos a indicar cuáles son estas. Dentro de las fuentes formales indirectas, primeramente tenemos que identificar que estas se subdividen. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Creo que ya no. Hola, hola. Bueno, ¿Me escuchan? Ay, no puede ser. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos. Yo le escucho sí perfectamente. se escucha. Disculpen ustedes, saben que estas cuestiones son completamente ajenas a nosotros. Acá en Chiapas está lloviendo horrible, entonces eso pues por supuesto que va a interferir en la comunicación, pero créanme que vamos a estar Ningún problema. todo lo posible para que podamos llevar a buen puerto nuestra clase. Entonces, les decía que dentro de la segunda clasificación de las fuentes formales, estas son las indirectas. Y las fuentes formales indirectas es esta actividad inconsciente o consciente que de manera específica realizamos los particulares o nosotros como individuos o como personas de la sociedad civil que identificamos que hay un estado de necesidad y que quienes se encargan o se deberían encargar de crear las normas simplemente hacen caso omiso, ¿verdad? Tomando en cuenta quizás intereses económicos, políticos, sociales, lo que sea, pero hacen todo menos atender los estados de necesidad. Entonces, nosotros identificamos qué es lo que se tiene que regular, que la norma no lo contempla, o por el contrario, que lo contempla, pero muy limitado, o que quizás se tiene que reformar algo, o se tiene que quitar algo, o se tiene que adecuar algo, pero en específico nosotros lo sabemos porque somos los que estamos en la práctica, ¿verdad? Los que sabemos realmente las necesidades y todos los vacíos que hay, porque a veces nada más crean una ley, pero porque se escuche bonito o para suplir algún otro vacío, pero que realmente no va a tener ningún impacto, que es lo que nosotros queremos. Y lo que realmente se necesita ni siquiera es objeto de regulación. Entonces, cuando esas circunstancias pasen, la ley nos da la facultad para que a través de las fuentes formales indirectas nosotros podamos realizar algo. Y recordarán que yo les ponía el caso de las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Que a través de una activista se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se crea el tipo penal feminicidio, etcétera. Lo mismo puede suceder en materia educativa. ¿Quién dice que el día de mañana no se reforme la Ley General de Educación o que se cree un protocolo específico a nivel nacional en atención a tal o que se mejoren los salarios de los docentes porque existen esto y esto y esto y esto? No lo sé. Todo aquello que nosotros veamos que se necesita regular, nosotros tenemos primero que identificar si esto es únicamente en mi estado o si esto es a nivel nacional para que yo realice mi proceso de investigación y lo presente, si es en el Estado, ante el Congreso del Estado, si es a nivel nacional, ante el Congreso de la Unión, ¿verdad? Y les decía que sea mediante escrito para que en ese mismo sentido también la respuesta del por qué procede o por qué no procede, pero también sea de manera oficiosa. Ahora, dentro de las fuentes formales indirectas, estas también se subdividen en tres, al igual que las otras. ¿Cuáles son estas? Bueno, existen las fuentes formales indirectas delegadas, existen las fuentes formales indirectas espontáneas y existen las fuentes formales indirectas heredadas. Cuando hablamos de la primera, que son las delegadas, dentro de ella encontramos a los contratos. ¿Y por qué se dice que son cuestiones de los particulares? Porque los contratos puede ser, se me ocurre, te pongo un ejemplo, ¿no?
Yo quiero realizar, no sé, me fracturé una pierna. Ah, ok. Entonces alguien va a cubrir un interinato. O voy a dar a luz, entonces tengo una licencia por cuidados maternos, va a llegar una persona a suplir. Entonces, estos contratos son acuerdos de voluntades que se dan, si ejemplo es una institución pública, entonces entre la secretaría y el trabajador. Si es una institución privada y a mí me dan la facultad de que yo decida quién va a suplir, entonces es de particular porque es de persona a persona, donde se deberán establecer la temporalidad, si es un contrato por tiempo determinado o cuando no se tiene un tiempo específico, se denominará contrato indeterminado. Se establecerán las formas de pago, el concepto de honorario, en dónde se va a realizar el pago, los derechos que se adquieren, etcétera, ¿no? Todo aquello que garantice en igualdad de circunstancias los derechos y las obligaciones para cada una de las partes. ¿Por qué? Porque si alguien incumple, cualquiera de la otra parte podrá acudir ante la instancia encargada de dirimir el conflicto para requerir el cumplimiento de la obligación. Si esa cláusula invalida el contrato, bueno, también para que surte esos efectos. Si esa cláusula requiere el cumplimiento de pago, bueno, pues para que se le requiera el pronto pago. O todo aquello que, repito, emanado del incumplimiento se deba invocar para que así no haya la parte A o la parte B que vaya a sufrir un detrimento en su derecho, ya sea al trabajo, ya sea a la salud, ya sea, no sé, todo aquello que emane dentro del contrato de prestación. Por ello, dentro de las cláusulas debe ser muy preciso. Y a todo esto dirán, bueno, ¿qué es un contrato? Bueno, el contrato es una fuente delegada que la propia norma jurídica lo faculta y que nace, como les decía, mediante el acuerdo de voluntades. Para que un contrato pueda surtir sus efectos o consecuencias, se necesita un elemento indispensable, que es la voluntad. Si no hay voluntad, aunque las partes lo hayan firmado, se considerará como nulo o inexistente el contrato. ¿Por qué? Porque presenta lo que legalmente se le conoce como vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El Código Civil lo reconoce, que son el error, la violencia, el dolo, la mala fe o las lesiones. Son 5 vicios del consentimiento. Con uno solo de ellos que se realice, cualquiera que sea, pero basta con que uno solo se haya materializado para que el contrato se considere como inválido, como nulo, como inexistente o como ineficaz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está viciado. Entonces, por ello es tan importante la voluntad, porque si no, no puede tener efectos o consecuencias. Ahora bien, el objeto del contrato es para que exista una creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y de obligaciones. Repito, el contrato es un acuerdo de voluntades que se da entre dos o más personas. Personas hablando tanto de personas físicas como de personas morales, ¿ok? Y como les decía, que exista la manifestación de voluntad y que tiene como finalidad crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y te puedo poner un ejemplo. Ana Ramírez da a luz y yo voy a suplirla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en el contrato no se establece el tiempo por el cual yo voy a cubrir un interinato, cuando Ana venga, yo puedo manifestar que sufrí un despido injustificado, ¿verdad? Porque no se indicó de manera puntual ni el por qué yo estaba cubriendo el trabajo, que es por concepto de una cuestión temporal por una licencia de cuidados maternos que inicia a partir de tal fecha y culmina a partir de tal fecha y por tanto celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales determinado, porque tiene una temporalidad de 3 meses, ¿verdad? Entonces, se tendrá que indicar dónde voy a trabajar, qué actividades voy a realizar, qué horarios voy a cubrir, dónde me van a pagar, qué cantidad me van a pagar, cuándo va a regresar Ana, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo,
porque todo aquello que yo omita no va a ser atribuido a Ana, aunque ella sea la titular del trabajo, de la base. La responsabilidad es mía desde que yo ingreso a prestar ese servicio. Entonces, todas aquellas omisiones deberán ser atribuibles directamente a mi persona, pero también todos aquellos derechos por esa temporalidad deberán ser designados directamente a mí. Por ello se indica que dentro del contrato, primeramente deberá venir establecido el lugar y la fecha en donde se suscribe. Ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo las 16 horas con 43 minutos del día viernes 22 de agosto del año 2025, se reúnen para celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales. Por una parte, la ciudadana Ana Ramírez González, a quien en lo sucesivo se le denominará patrón, y María Catalina Domínguez Nájera, a quien en lo sucesivo se le denominará trabajadora, quienes se comprometen a dar cumplimiento con las siguientes declaraciones y cláusulas. Dos puntos. Y ahí viene, primero, lo que se le denomina como las generales, es decir, los datos que diferencian a cada una de las partes. Número uno, Ana Ramírez González, mayor de edad, mexicana por nacimiento, con domicilio en calle no sé qué, del número no sé qué, de la colonia tal, del municipio tal, del estado de tal, con quien se identifica con credencial para votar, con número de INE tal, ¿no? Con número telefónico tal. Todo aquello que sea necesario para identificar de quién se trata, porque luego pueden existir homonimias, ¿verdad? Entonces, pueden haber 3, 4, 10 Anas Ramírez González. ¿Y cómo sé a quién le voy a reclamar el cumplimiento de una obligación? Entonces, todo aquello que especifique el sujeto de quien yo estoy haciendo referencia tiene que venir debidamente señalado, tanto para cada una de las partes que van a tener una participación dentro del contrato. Y al final, y se indica quien se acredita con el INE número tal, adjuntando copia simple del mismo para que obre como corresponda. Al finalizar el contrato, adjuntar una copia simple de su INE. Lo mismo para María Catalina Domínguez Nájera, lo mismo para Carlos Santis Encinos, ¿no? Todos quienes tengan una participación en el contrato deberán aparecer. Y después deberá aparecer el apartado de cláusulas. La primera, ahí vamos a señalar todo aquello que motive la naturaleza de nuestro contrato y deberá venir especificado en cada una de sus cláusulas. Al finalizar, se deberá venir una cláusula que diga, el presente contrato se celebró sin que exista ningún tipo de vicio del consentimiento que lo invalide, shalala, shalala, shalala. La siguiente cláusula. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas por alguna de las partes, se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer ante la instancia correspondiente. Es decir, se especifica que el contrato no está viciado y también se especifica que si A o B no cumplen, entonces se dejan a salvo los derechos. ¿Qué quiere decir? Que quien esté siendo vulnerado en su derecho puede acudir ante la instancia competente, ya sea en materia administrativa, en materia civil, en materia penal, dependiendo la naturaleza de la omisión, para que pueda hacer valer este contrato. Y después firmarán al calce y al margen las partes quienes en ella suscribieron. De manera inmediata, ¿quiénes son? Los que firmaron el contrato o los que se están comprometiendo, y por cada una de las partes deberá existir dos testigos que firmen, anoten su nombre y que también adjunten una copia simple. Y con ello, su contrato tendrá todos los efectos legales necesarios. Repito, para que puedan ustedes sentirse como garantizados que en caso de que alguien no cumpla, pues no vaya a tener algún efecto contrario. Y esto no nada más en materia educativa. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, en un contrato de arrendamiento, en un testamento, en una, no sé, se me ocurre, en un matrimonio, ¿verdad? Todos estos son contratos que hay bilaterales, multilaterales, hay onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, hay una infinidad de contratos, pero de manera genérica, todos estos deben forzosamente reunir con estos elementos para que en caso de una omisión no queden como vulnerados la parte que en algún momento se le está generando un detrimento, ¿ok? Ahora, seguimos con la siguiente fuente formal indirecta. Les decía que encontramos a la espontánea y dentro de las espontáneas encontramos a la costumbre. La costumbre, ¿por qué se considera como una fuente del derecho?
Porque recordemos que en nuestro país, así como en cualquier parte del mundo, porque la costumbre no nada más es una fuente de nuestro derecho o de nuestro sistema jurídico mexicano, la costumbre también en materia internacional se toma en cuenta porque se le denomina costumbre jurídica internacional. Entonces, ¿por qué es importante? Porque puede ser que nosotros como individuos se nos esté vulnerando un derecho o querramos invocar determinada prestación o quizás nosotros nos manden a trabajar en una zona urbana, en una zona rural y nosotros, nuestro plan de estudios nos obligan a que abordemos estos puntos, no sé, llámese sexualidad, llámese, no sé, derechos, llámese política, llámese tal, y que son temas mucho, muy delicados y que no podemos explicarlos así de abiertamente en un lugar y en otro, por la naturaleza de la ideología, etcétera, ¿no? Por el contexto social de manera global, entonces, ¿qué nos indica? Por un lado, el derecho te dice, el derecho humano a la educación es que tienes que transmitir el conocimiento y que tiene que ser igualitario, ¿verdad? Pero también te dice, toma en cuenta la costumbre. ¿Por qué? Porque primero debes ubicarte en el contexto en donde tú estás prestando tu servicio, para que conozcas el papel que existe, cuáles son estos derechos, no vaya a ser susceptibilidad, no te vayas tú también a poner en una situación de riesgo. Forzosamente abordarás los temas, pero tienes que tomar en cuenta estos elementos para que no generes una desestabilidad social. Entonces, esto es lo que nos indica la costumbre. La costumbre es una práctica generada que transgeneracionalmente se toma como cierta en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque esto lo venimos haciendo mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo, ya es costumbre. No, es en toda la colectividad en donde nosotros vivimos, en todo el área geográfica, por generaciones de generaciones, esto se ha realizado y se toma como correcto, ¿verdad? Para que ahora, tomando en cuenta esto que se denomina costumbre, ahora sí yo pueda moldear esto y lo pueda aterrizar de esta manera. Con ello, no vulnero el derecho humano a la educación, pero tampoco estoy generando un conflicto en donde no lo hay, ¿verdad? Entonces, recordemos como nos decía Benito Juárez García, el respeto al derecho ajeno, perdón, es la paz, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estas particularidades para poder incidir. Y eso es lo que se denomina dentro de las fuentes formales indirectas espontáneas la costumbre. Y la última fuente formal indirecta encontramos a las heredadas. Dentro de las heredadas, recordarán ustedes que les citaba a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, se dice que son todos aquellos enunciados normativos de carácter general que a pesar de que de manera literal no se encuentran contemplados dentro de la norma jurídica, por supuesto que son importantes o que la autoría los tome en cuenta para poder dirimir un conflicto. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado el que es primero en tiempo es primero en derecho? O nadie puede hacer justicia por su propia mano, o nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, o nadie puede ser juez y parte en un mismo asunto, ¿no? Entre muchos otros. Esos, de manera literal, no los vamos a encontrar dentro de la norma, es decir, en cualquier código, no los vamos a encontrar, pero por supuesto que son importantes porque la autoridad, cuando exista algún vacío dentro de la ley, los puede invocar y los puede aplicar para resolver un conflicto, ¿ok? Entonces, por ello también toma ese grado de participación e importancia dentro de las fuentes formales indirectas. Ahora, con ello estamos culminando lo que son específicamente las fuentes del derecho, pero recordarán también que yo les comentaba que cuando hablamos de las normas, que son precisamente estos reglamentos establecidos, las normas, a su vez, para que existan como normas jurídicas, tienen que pasar por requisitos de creación de la norma jurídica. Y dentro de los requisitos de creación de la norma jurídica encontramos a cinco. ¿Esto ya les había indicado o no les había indicado cuáles son? No, ¿verdad?
los requisitos de creación de la norma. No, gracias, Vanessa. Entonces, cuando hablamos dentro de los requisitos de creación de la norma jurídica, son aquellos que sí o sí deben existir para que luego entonces la norma puede ser considerada como jurídica, es decir, que pueda surtir efectos o consecuencias una vez que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y cuáles son estos requisitos? Primero, la heteronomía, ¿ok? Cuando hablamos de la heteronomía, nos dice que las normas jurídicas son creadas por personas distintas al destinatario de la norma y que son impuestas aún en contra de su voluntad o de la voluntad del sujeto a quien va dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Las normas son creadas por personas distintas. Obviamente, ¿quiénes lo crean? Los legisladores. Recordemos que nuestro hermoso México está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No entraremos en detalles ahorita, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible. Pero cuando hablamos de manera específica del poder legislativo, por ello su nombre, porque le corresponde legislar, crear la norma. Entonces, los legisladores son los que tienen que identificar todo aquel estado de necesidad y luego entonces identificar qué normas existen y por qué no se aplican, o si se aplican, pero ya no tienen esta eficacia. Entonces voy a crear, voy a derogar, voy a abrogar, voy a reformar, dependiendo lo que sea más importante para poder atender este estado de necesidad y que se vuelva a generar una paz social. ¿Y por qué nos dice que son impuestas aún en contra de la voluntad del sujeto? Porque no nos preguntan si queremos, nos dice, tú, Yuridia López, realizaste eso, entonces se te va a aplicar esta ley, ya sea para protegerte o ya sea para sancionarte. Ejemplo, Yuridia López, tú cumpliste con el derecho humano al trabajo, sí, eres docente frente a grupo de la escuela tal, de tal grado, de tal grupo, llegas estos días, realizas esto, lo que está obligado, desarrollas este plan de estudio. Ok, ¿qué te dice la Ley Federal del Trabajo? Tienes derecho a esta prestación, es decir, al pago por concepto de salario. Te protege, ¿verdad? Porque la norma jurídica es lo que haces, yo lo regulo, como les dije al principio, para proteger o para sancionar. Porque las leyes a veces pensamos que es nada más lo que me va a afectar. No, es también lo que me protege. Pero claro está, todo aquello que yo realice y que sea contrario a derecho, por supuesto que se me va a sancionar, ¿no? Entonces, por ello me dice, todo aquello que sea contrario a derecho y que tu conducta encuadre dentro de lo que dice la norma, por supuesto que te voy a sancionar. ¿Cuál va a ser la sanción? No hay una específica. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú hiciste, de manera proporcional va a ser la falta. Desde una llamada de atención, lo que se llama un apercibimiento de ley, desde una sanción administrativa, desde un trabajo en favor de la comunidad, desde una prisión preventiva, dependiendo. Por eso les digo, no hay un patrón en particular porque cada caso es diferente y porque cada delito es distinto. Entonces, en base a ello también se determina la punición. Y ahí estamos hablando pues de la heteronomía. Ahora bien, otro de los requisitos, que es el segundo, es la bilateralidad. Cuando hablamos de la bilateralidad, como su nombre lo dice, dos, es decir, te confiero, pero te reclamo. Y en ese sentido, la norma jurídica nos indica que al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones. ¿Por qué? Tanto derecho tienes tú como derecho tiene el de al lado. Tú tienes derecho a que yo te proteja, pero también lo tiene Juan. Si yo te protejo, tengo que proteger al otro. Y si yo te sanciono, también voy a sancionar al otro si su conducta encuadra en lo que dice la ley. Al respecto, hay un autor que se llama León Petrasisky. León Petrasisky nos dice que las normas jurídicas son imperativo-atributivas. ¿Qué quiere decir esto? Que te confiero derechos y te impongo obligaciones. Y ahí estamos hablando de la bilateralidad del derecho. Tercer requisito dentro de la norma jurídica es la exterioridad. Cuando hablamos de la exterioridad, como su nombre lo dice, la norma jurídica únicamente va a tomar en cuenta la adecuación de la conducta externa. Es decir, yo no voy a protegerte o sancionarte por lo que tú piensas. Si lo que piensas lo exteriorizas y eso genera un resultado, entonces ese resultado es el que yo voy a investigar para ver si te voy a proteger o para ver si te voy a sancionar.
A diferencia si hablamos de delitos, bueno, hay un autor intelectual, yo lo estoy pensando, pero le digo a Ana que lo materialice y Carlos que participe. Entonces, sí lo estoy externando porque lo estoy manifestando y en base a esta conjunción de actos que realicemos, vamos a llegar a un resultado. Entonces, por supuesto que ahí sí se sanciona porque se tuvo una participación, pero va a ser proporcional al grado de intervención que tuviste dentro del delito. Pero regreso, la exterioridad es lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer estando obligado y que genere un resultado, te voy a proteger o te voy a sancionar. En base a lo que te dije hace ratito, lo que dejes de hacer. Recuerdan en la clase pasada que inicié poniendo como ejemplo que tú llegas y desarrollas tu clase y shalala. Pero resulta que no tuviste en cuenta que hay tantos niños con déficit de atención o tantos niños con discapacidad auditiva, etcétera. Tú dejaste de hacer, es decir, no tomaste en cuenta este tipo de necesidades y por ello no utilizaste otro tipo de mecanismos y por tanto cometiste por omitir, así se llama, comisión por omisión. Cometo una vulneración de un derecho por omitir realizar algo a lo que estoy obligada a hacer, porque hay acción por omisión, comisión por omisión, o sea, hay algo que cometes voluntariamente, pero hay algo que cometes de manera involuntaria, pero aunque no tuviste la intención, lo hiciste o lo dejaste de hacer y generó una vulneración a un derecho de tercero. Por ello la ley es clara. Lo que exteriorizas y genera un resultado es lo que yo voy a investigar para proteger o para sancionar, ¿sale? Después vamos con el cuarto requisito de la norma jurídica y nos dice que es la coercibilidad. Cuando hablamos de la coercibilidad, nos dice que el Estado hablando como país, ¿verdad? O como autoridad. El Estado es aquel que tiene la posibilidad de aplicar, aún por medio de la fuerza pública, una sanción si la persona se niega a acatarla. Por ejemplo, si tú cometiste, como te puse el ejemplo, tú violaste, tú privaste de la vida, no te voy a decir, a ver, Dulce de la Cruz, ¿quieres ir a prisión? Me vas a decir que no. Entonces, cuando se acredite una responsabilidad, yo no te voy a preguntar, te voy a imponer una sanción o incluso si se necesite tu presencia, ya sea para estar bajo prisión o para un proceso, para que no te sustraigas a la acción de la justicia, pero que necesite que estés de manera temporal o permanente en un espacio o en una prisión preventiva, pues entonces puedo obligarte a un promedio de la fuerza pública a un cumplimiento. Y con ello no estoy vulnerando tu derecho humano porque, repito, es uno de los requisitos que la norma nos dice y que es propiamente el denominado coercibilidad. Claro está, en todos aquellos que la propia norma lo faculte. Recuerden ustedes que yo les decía dentro del artículo 14, nadie puede ser privado de su persona, de su familia, de sus papeles, propiedades o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito emitido por la autoridad competente que funde y motive la causa legal de la detención. Es decir, no solo porque tú me dices que eres autoridad puedes hacer lo que quieras. Tiene que haber un documento que indique que se me va a realizar esto y esto y esto para que luego entonces yo también acceda, porque si no, ahora sí estamos dentro de una vulneración a mi derecho humano. Y por último, vamos con el quinto requisito dentro de la norma jurídica, que se le conoce como generalidad o algunos doctrinarios lo conocen también como universalidad. Cualquiera de los dos nombres estamos invocando a lo mismo. Nos dice que la norma jurídica va a ir dirigido a toda la población que se encuentre dentro de los límites en donde la norma tiene su eficacia. Si hablamos de una norma, se me ocurre estatal, entonces únicamente va a tener efectos o consecuencias en los límites territoriales de ese estado. Hablando, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Si yo estoy en Chiapas, pues por supuesto no me la vas a aplicar, porque aquí me debes de aplicar la del Estado de Chiapas, salvo que sea una ley nacional, entonces en cualquier lugar en donde me encuentre, siempre y cuando sea dentro del territorio mexicano, por supuesto que se me va a aplicar. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a tener efectos jurídicos en cualquier parte en donde yo me encuentre del territorio mexicano, ¿sale? Entonces, ahí estamos hablando pues dentro de ese requisito que se le denomina generalidad o también conocido como universalidad. Ahora, vamos también con otro de nuestros temas que marca nuestro plan de estudios,
que de manera específica nos habla del derecho constitucional. Ya vimos de la importancia de la Constitución, que tiene estos dos apartados, la parte dogmática, la parte orgánica, la primera que contempla los derechos humanos, la segunda que contempla el Estado o que pondera que existe un Estado de Derecho. Ahora, vamos específicamente ahora dentro del derecho que regula o que tiene como fundamento específico a la Constitución. Y para ello, este se comprenderá por un derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público que es aquel que estudia los principios, las normas y las organizaciones del Estado, así como también los derechos y también los deberes fundamentales que nos son atribuidos a cada uno de nosotros como individuos o como ciudadanos. El derecho constitucional es muy importante dentro de nuestro territorio mexicano porque recordemos que la constitución política, a la par de los tratados internacionales, es nuestra ley suprema y que en ese mismo sentido es aquella en donde va a regular al Estado, donde se encuentra debidamente contemplada la división del supremo poder de la federación en tres poderes, que ya dijimos que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde se reconocen las atribuciones y también las obligaciones de los poderes. Regula de igual manera la relación existente entre cada uno de ellos y luego entonces para con nosotros como gobernados y por supuesto tutela los derechos de los gobernados dentro de nuestra nación mexicana. Para ello vemos que nuestra constitución ha pasado por una infinidad de instrumentos jurídicos normativos. Podemos citar la de 1824, podemos citar la que sentó las bases para la que actualmente nos rige, que fue la de 1857, y luego entonces la de 1917, que es la que hoy en día nos rige, pero que ha pasado por una infinidad de reformas. Pero para ello vemos que también nuestra constitución política, para hacerlo de manera mucho más específica en cuanto a su estructura, debemos de saber que nuestra constitución contiene 136 artículos, los cuales se encuentran debidamente comprendidos o delimitados en 9 títulos. ¿Por qué? Porque a veces yo te puedo decir, bueno, ¿en dónde encontramos la división de poderes? Ah, y empiezo a buscar desde el artículo primero, segundo, tercero, en tanto que si nosotros, así como un diccionario, quieres saber qué significa poder, ah, pues te vas directamente a la P, ¿verdad? No vas a empezar desde la primera palabra que va con la letra A hasta que llegues a donde dice poder. No, lo ubicamos mucho más sencillo. ¿Por qué? Por su distinción en cuanto al alfabeto. Lo mismo cuando hablemos de una constitución, debemos de conocerla para que se nos haga mucho más fácil identificar lo que a nosotros nos interesa. Entonces, primero es importante señalar que existen 9 títulos y que a su vez estos nueve títulos se encuentran subdivididos por capítulos. Ok, cuando hablamos del título primero, es aquel en donde nosotros encontramos los derechos humanos y las garantías de las cuales gozamos todas las personas que nos encontremos dentro del territorio mexicano. Cuando hablamos del título segundo, es aquel que hace referencia a la soberanía nacional, que ya sabemos que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, ¿verdad? Cuando hablamos del título tercero, es aquel en donde nosotros encontramos las responsabilidades de los servidores públicos, las faltas en que se incurren, si son administrativas, si son graves, si son hechos en contra del patrimonio del Estado. Todo aquello que forme parte de las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran debidamente contempladas dentro del título cuarto. Decíamos del título quinto, hace referencia al régimen interior de los estados de la federación, es decir, que cada uno tenemos esta facultad para poder contar con una división territorial, para organizarnos de manera política y administrativa. Se encuentran debidamente contempladas cuáles son las facultades y las obligaciones que tiene cada municipio, etcétera, ¿no? Porque creen ustedes que se encuentran las leyes federales y que cada entidad federativa tiene también su facultad para poder crear las leyes locales y que por ello existe un Congreso del Estado y que por ello existe también una división específica, tomando en cuenta, repito, la cuestión territorial, la cuestión organizacional, hablando políticamente, y la cuestión administrativa. Después nos vamos con el título sexto. El título sexto hace referencia a que todos nosotros como individuos tenemos derecho al trabajo, pero que este sea socialmente útil, ¿verdad? Y bueno, de este van a emanar la Ley Federal del Trabajo. Cuando hablamos del título séptimo de nuestra Constitución, hace referencia a prevenciones generales en cuanto a las remuneraciones de los servidores públicos, los pagos por acuerdo al presupuesto, la separación del Estado y la Iglesia, la facultad de la Federación para gravar las mercancías tanto de importación como exportación, cuando hablamos del comercio exterior, cuando hablamos de la imposición de aranceles, cuando hablamos de los tratados internacionales, etcétera, ¿no?
Todo esto emana dentro del título séptimo. Después vamos dentro del título octavo, que hace referencia a que nuestra Constitución puede ser adicionada o que puede ser reformada en cualquier momento, siempre y cuando las necesidades lo justifiquen. Y por último, cuando hablamos del título noveno de nuestra Carta Magna, hace referencia a la inviolabilidad de la Constitución. Y luego entonces vemos que esto es una forma mucho más pronta para que nosotros podamos identificar lo que queremos saber y en dónde lo vamos a encontrar. Otro elemento que también marca nuestro plan de estudio es hablar propiamente dentro de lo que se conoce como la teoría del Estado. Cuando hablamos de manera específica dentro de la teoría del Estado, debemos nosotros reconocer que primeramente el Estado no nada más es aquel que se encuentra debidamente delimitado por un área geográfica, sino cuando hablamos dentro del Estado, contempla diferentes tipos de conceptos utilizados y dentro del punto de vista jurídico se indica a toda aquella persona jurídica que está formada por una comunidad política que se encuentra asentada en un territorio determinado y que se encuentra organizada soberanamente por un gobierno propio con decisión-acción. Pero además de estos elementos, también se deben de tomar en cuenta los fines que persigue el Estado. Dentro de los fines encontramos que se debe crear un orden necesario, que se debe asegurar la convivencia social, que se debe realizar el establecimiento de todos aquellos medios para el desarrollo cultural, para el desarrollo económico, para el desarrollo político y para el desarrollo moral y social. Después también se debe de tomar en cuenta el bienestar de la nación y por último la solidaridad social. Dentro de estos elementos, bueno, ya sabemos que existen también algunos que son considerados como elementos constitutivos del Estado. Y dentro de ellos encontramos a la población, al territorio, al gobierno y a la soberanía, que son los elementos indispensables para que pueda existir o también para que pueda consolidarse o tener vigencia o aplicabilidad, existencia y reconocimiento como Estado. Entonces, cuando hablemos de la población, es hacer referencia a este conjunto de habitantes que se encuentran localizados en un área geográfica ya sea determinada o ya sea determinable. Cuando hablamos del segundo elemento, que es el territorio, es esta porción de tierra, de agua y de espacio que se encuentra delimitada geográficamente o administrativamente. Y esto para que sepamos cuándo se nos aplica determinada ley y cuándo no. Cuándo puedo invocar leyes nacionales, leyes internacionales, cuándo puedo, si hablamos únicamente dentro de nuestro territorio nacional, cuándo se me va a aplicar una ley estatal, cuándo una ley nacional, cuándo una ley de este estado, cuándo una ley del otro estado. Entonces, ahí se debe tomar en consideración del territorio por esta porción delimitada de aire, agua, tierra y espacio para que luego entonces se pueda determinar con exactitud y no exista una vulneración aún más de los derechos humanos. Después hablamos de otro de los elementos que es el gobierno. El gobierno es este conjunto de organismos políticos y también de personas que dirigen a un Estado y que estas pueden ser de manera específica por el voto, que es de manera soberana, pero también existen cargos que se ocupan sin que se someta a consideración del escrutinio o de la voluntad social. Entonces, bueno, pero son quienes ostentan el poder y que tienen que aplicarlo para satisfacer las necesidades globales, ¿verdad? De toda la colectividad. Y por último, encontramos a la soberanía. Al hablar de la soberanía, es esta cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y que también le permite autogobernarse libremente sin que exista la intervención de otro poder y por ello vemos que el Estado soberano es aquel que dicta su constitución y luego entonces señala el contenido de derecho. Es decir, nosotros somos un territorio independiente, prueba de ello es que no puede venir, se me ocurre, el presidente de Estados Unidos, el presidente tal, y venir a imponer, porque somos un qué, un Estado. Al hablar de un Estado, ya vimos los lineamientos que se debe de constituir, no hablando como una entidad federativa, sino Estado hablando como un país. Por eso hablamos que nuestro territorio, que México es una república representativa, democrática y federal, ¿verdad? Porque gozamos de esta soberanía. Otro de los elementos que también marca nuestro plan de estudio es el derecho administrativo. Al hablar del derecho administrativo, también es una rama del derecho público
pero que regula la organización, que regula el funcionamiento, que regula las facultades y que también regula los deberes de la administración pública. De igual manera, regula las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y nosotros como particulares, garantizando la eficacia dentro de las entidades gubernamentales y también garantizando los derechos que nosotros como administrados tenemos. Ahora, otro de los elementos también nos indica que es al hacer referencia a el Estado mexicano y la política educativa que se ha desde 1917 hasta nuestros días. Vamos a analizarla de manera genérica. Es importante cuando hablamos de educación partir desde el proceso educativo que se gesta en nosotros como individuos, no puntualmente en materia educativa, sino desde sus antecedentes. Y para ello debemos remontarnos en el siglo XVI con el arribo de los misioneros de la Nueva España, en donde, como ustedes saben, se traía una ideología completamente distinta, puesto que venían de la Nueva España, los virreyes, etcétera. Y nosotros, como individuos dentro del territorio mexicano, pues no me dejarán mentir, nos encontrábamos organizados por culturas, la azteca, la maya, la tolteca, la mixteca, etcétera, y que si bien existía una máxima figura representativa de cada una de ellas, teníamos una adoración al dios del fuego, de la lluvia, a los animales como el dios del jaguar, etcétera, que existían estas luchas para acrecentamiento territorial, para piedras preciosas, para mujeres, para como héroes, llamémosle así, a quienes tenían esta fuerza física para luchar con otros y acrecentar todo este beneficio, pero no teníamos un lineamiento específico que generara una igualdad social. Entonces, cuando vienen de la Nueva España, primero se dieron cuenta que querían conquistarnos, ¿no? Porque se dieron cuenta que nosotros teníamos mucha riqueza. Sin embargo, por número, por supuesto que no iban a poder, porque éramos mucho más los que estamos asentados dentro de este territorio. Entonces se dieron cuenta que éramos muy, una de las características muy marcadas en cada una de las culturas era esta cuestión de fe y que bajo este lineamiento se regían, obedecían, obtenían cuestiones, adoraban y demás. Entonces dijeron o identificaron que poder tener el control de todas las personas era a partir de la imposición de una religión no, y traen el estandarte de la Virgen de Guadalupe bajo la insignia de la religión católica. Aquí no vamos a hablar de ninguna religión, puesto que no es nuestra materia, ¿verdad? Pero la historia nos otorga este tipo de información. Entonces, bajo este lineamiento empiezan a identificar que era necesario generar una sola élite y que se empezara con el proceso de formación y educación. Entonces se presentan las iniciativas para poder crear instituciones educativas y en base a ello formar nuevos sacerdotes y poder expandir la evangelización para que ya no existieran diferentes culturas, sino que una sola bajo esta cuestión de fe. Es por ello que sabemos que la iglesia toma un papel muy importante en el proceso educativo. Sin embargo, estas órdenes religiosas tenían como propósito generar un sistema educativo formal, es decir, nada más marcado a una élite en específico, que era la élite criolla. No se iba a expandir la educación o la evangelización hacia todos. Era únicamente con quienes yo identificaba que podía tener el control y ellos a su vez el dominio de un grupo poblacional para que cuando hubiera un estado de necesidad yo nada más controlara a un número en específico y ellos en masa iban a tener el dominio de los demás y por tanto el poder absoluto iba a residir en unos cuantos. Entonces vemos que esta fue la primera forma de educación y evangelización específicamente para la nueva élite criolla y esto se vino dando durante casi 3 siglos y hasta un poco después de culminada la independencia. Entonces, este modelo del sistema educativo religioso fue muy ponderado o muy avalado por la doctrina kantiana, quien empezaba o quien también tenía esta idea del proceso denominado como instrucción. Sin embargo, después vemos que existe un nuevo proceso de consolidación, quizás de lucha por crear condiciones mucho más justas. Se empieza también a generar una nueva ola mediante el siglo XIX con la idea de la ilustración y empiezan a ponderarse las ideas de Juan Jacobo Rousseau, que empiezan a proponer dejar a un lado el proceso formal de la instrucción
que nada más era evangelizar a un grupo de la élite criolla y ahora darle un nuevo nombre, que era el proceso de la formación, pero que estuviera basado en cuanto a una cuestión de educación mucho más humana, que la educación fuera expandida hacia quienes quisieran mediante la libertad de aprendizaje y que empezaron también a permear en la ideología de todas las personas. Entonces, eso fue un proceso de poder generar un nuevo movimiento y por un lado se encontraban los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y por otro se encontraban los insurgentes mexicanos que coincidían en la necesidad de formar un nuevo sistema educativo que tuviera menos tinte religioso y que fuera mucho más incluyente. Así empezó este proceso de luchas, ¿verdad? Para ver cuál era el más importante y que se dejara, por un lado, la cuestión rígida del proceso de la instrucción y se cambiara a este mucho más flexible, que era el sistema mediante la formación. No fue sino hasta 1842 cuando el Estado se encargó a través de encargó, perdón, a través de la compañía lacasteriana, la única institución educativa que se había creado hasta ese momento y que luego entonces empezó a hablar de una educación inclusiva. Se dejó, por un lado, una élite nada más y se empieza a abrir este panorama educativo, se empieza a manejar la dirección de instrucción pública y el papel de la iglesia en la educación también presentó como un avance, aunque no se eliminó por completo. Sin embargo, los liberales proponían la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con este monopolio eclesiástico y finalmente vemos que el proceso liberal triunfó y que a partir de ello se sentó las bases para un nuevo sistema educativo nacional. Para 1867 vemos que se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en donde se establece la educación primaria gratuita y obligatoria, pero un elemento importante fue que se excluye del plan de estudios toda enseñanza religiosa. Aquí ya empezamos a delimitar lo que es cuestión de fe, no estoy en contra, pero únicamente esto lo vas a enseñar en este lugar. La cuestión que tenga que ver con la cuestión educativa va a ser netamente esto que se va a abarcar y que cada uno son dos cuestiones completamente distintas para restringir el poderío eclesiástico y el poderío que ahora ya ocupaba netamente el Estado. Entonces, esta ley en 1867 se contemplan disposiciones también para poder iniciar con la educación secundaria y que dentro de esta también se destacaba la creación bajo los principios del positivismo y se sentaban las bases para posteriormente utilizar o iniciar los estudios preparatorios, ¿verdad? Sin embargo, es importante también conocer que esta ley únicamente regía en el Distrito Federal y después se empezó a expandir a los demás territorios de la federación. Sin embargo, repito, fue de manera paulatina, porque únicamente primero era en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y conforme se veía el avance, pues también se continuaba expandiendo. Después vemos que durante el periodo de gobierno de Joaquín Baranda, que fue el primer ministro de Instrucción y de Justicia, empieza a convocar a dos congresos para poder reunir a pedagogos, intelectuales, maestros, autoridades, con la finalidad de poder generar un nuevo proceso educativo o un nuevo proyecto gubernamental en materia de educación pública. Entonces, en base a este nuevo consenso o nuevo congreso, se consolidó también lo que se conoce como la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888. Y con la llegada de Justo Sierra, la Secretaría de Educación Pública en 1901, vemos que se abre un nuevo periodo dentro de la historia del sistema educativo mexicano. Vemos que con Justo Sierra se continuó estas ideas liberales y también se propuso reorganizar este sistema educativo, poder expandirlo a todos los sectores sociales y también poder elevar el nivel de escolaridad, ¿verdad? En esta época se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, en donde Justo Sierra fue el titular y posteriormente otro elemento importante fue la creación o la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue en 1910. Otro elemento también importante fue indicar que durante el periodo revolucionario hablar del proceso educativo fue quizás un poco lento por todos aquellos movimientos que se establecieron, porque no nada más era reconocer o elevar a rango constitucional el derecho humano a la educación, sino también se hablaba de la tenencia de la tierra, se hablaba de los derechos de los grupos indígenas, se hablaba de la libertad de abolir la esclavitud, se hablaba de los derechos humanos a la libertad en todos los aspectos, de imprenta, de ideología, etcétera, ¿no? Entonces,
como fueron muchos acontecimientos que la gente ya estaba harta de este abuso de poder, pues no se focalizaron netamente en materia educativa, aunque por supuesto no le restaron crédito, pero también a la par existieron otros elementos, derechos y atenciones que también ponderaron, ¿no? Sin embargo, al finalidad de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de 1917, como les decía, fue un parteaguas importantísimo en materia de derecho y de educación. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se eleva a rango constitucional el derecho humano a la educación, abarcado en el numeral tercero, que hasta hoy en día no rige, y que recordemos que eso fue importantísimo porque ya no quedaba a la autoridad o al gobierno que viniera si quería tener tal o cual ideología, si quería abordar la educación tomando en cuenta a una colectividad total o a un grupo en específico. No, aquí al momento de que se eleva a rango constitucional el derecho humano a la educación, ya es reconocer el derecho para todos, ¿no? Entonces, ahí se retoma que el derecho a la educación es que todo ciudadano mexicano tiene derecho a recibir una educación laica, gratuita y obligatoria. De igual manera, se otorgaron las bases específicas para poder coordinar y también para poder vigilar el funcionamiento tanto de las escuelas públicas como de las escuelas privadas. Para 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, que también es importantísima y que fue un hecho decisivo para cambiar una situación en donde no nada más se dejara a voluntad inmediata de resolver el Estado, el municipio, sino que también existiera a nivel nacional. En ese mismo sentido, bueno, también hablamos de la intervención de José Vasconcelos, que fue el titular de la Secretaría de Educación Pública y quien formuló un nuevo sistema educativo para poder atender las necesidades de instrucción y de formación académica en todos los sectores sociales. Y uno de los aportes importantes de José Vasconcelos fue que la educación se ponderara la educación rural y por tanto se crearon escuelas primarias y algunas normales rurales y también se formaron misioneros culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas localidades rurales para poder capacitar a maestros y también para poder trabajar en favor de la comunidad. Otro elemento también importante fue para 1925 que por decreto de la Secretaría de Educación Pública se crea la escuela secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. Después vemos que para 1934 se modifica el artículo tercero constitucional mediante el cual en vez de considerarse el texto constitucional como una forma rígida, se abre o se establece oficialmente una política de Estado para dar creación a una educación con tintes socialistas y obligar a las escuelas privadas también a seguir los planes de estudios que se consideraban como planes de estudios oficiales, es decir, que no porque tú eres escuela pública vas a tener o vas a regirte bajo estos planes de estudios y tú privada los que consideres importantes. No, aquí ya se tiene que homologar para que la educación sea igualitaria. En ese mismo sentido, entre 1936 y 1940 se crearon internados, se crearon comedores y se otorgaron becas, se impulsó la creación de escuelas vinculadas a los centros de producción, también se habla de las escuelas técnicas y vemos que han existido una serie de movimientos que sin lugar a duda también fueron importantes, como por ejemplo en 1943, cuando tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales reconocidos por sus siglas CENTE, ¿verdad? Que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que en ese mismo sentido se le conoce como el único sindicato, ¿verdad?, al servicio o representativo de todo el magisterio nacional. Después vemos que para 1946 también viene otra reforma del artículo tercero constitucional, en donde se reconvierte la educación socialista y en su lugar se habla de una educación integral, una educación científica y una educación democrática para poder combatir los altos índices de analfabetismo que hasta desafortunadamente hasta nuestros días existen, ¿no? Después vemos que existieron una serie de sucesos importantes con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, con la creación del CONALEP, con la creación del COVAX, con la creación del CONACYT, también con la creación de la educación para adultos, también con la sustitución de la Ley Orgánica de Educación Pública, con la creación de la Ley General de Educación Pública y con esta ola de movimientos que sin lugar a duda van a continuar hasta nuestros días y que dependiendo de las necesidades que nuestra propia colectividad esté presentando, pues también en ese sentido van a continuar
continuar generándose estos movimientos, estas reformas o estas adiciones a nuestra ley. Bueno, estimados doctorantes, una disculpa porque ya nos pasamos del tiempo. Agradezco que se hayan quedado hasta nuestra sesión del día de hoy. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que también culminando esta sesión, ustedes ya pueden ingresar en el apartado de foro. Nada más hay uno habilitado en donde ustedes virtieron su primer comentario. Ahí mismo le van a dar responder y van a emitir el segundo en base a los temas que desarrollamos el día de hoy. Y con ello habrán ustedes cumplido en tiempo y forma los dos comentarios. De igual manera, recordar que se tiene hasta la próxima semana como fecha límite el 30 de agosto para quienes no me han hecho llegar sus ligas de sus tareas, lo puedan hacer y con ello estén cumpliendo en tiempo y forma con la materia que nos ocupa. Aprovecho esta ocasión para poder despedirme porque ya es nuestra segunda sesión. Les deseo muchísimo éxito a todos, espero poder verlos en alguna otra materia y si no es así, les auguro el mayor de los éxitos en todo lo que viene. Bendiciones a todos y que tengan un excelente día. Bendiciones.